Ahora que estamos un poco más adentrados en el siglo XXI, los desarrollos en tecnología son notorios y ante todo al alcance de más público. Y en el tema de las motos aún más. Ya hablar de tamaños, cilindrajes, velocidades altas ha quedado en segundo plano. Ahora hay que hablar de tecnología. Así que para acceder a estos avances, antes había que mirar hacia motos con motores de mayor cilindraje, scooters grandes, cosa que ya no es tan necesario. Y el mejor ejemplo son estos dos especímenes, dos Nemesis, que son más eficientes que muchas motos aún de mayor cilindraje. Su tacto premium asombran a los que las prueban y que seguro las adquirirán. Un upgrade, sí, pero hacia menor cilindraje. Hola amigos de Modo Scooter, hoy tenemos el versus más esperado en el segmento de Scooter Premium y son el Yamaha NMAX 155 contra el Honda PCX 150. Son dos modelos que han llegado a Latinoamérica porque en Europa existen las versiones también en 125 centímetros cúbicos. Pero estas son un poco más potentes y son un poquito más polivalentes. La 125, aunque en las dos versiones son hábiles no solamente para estar en la ciudad, sino para salir a autopistas, pues ese 150 centímetros cúbicos en los dos hace que actúen con mejor resolución en carreteras abiertas. Hay que tener en cuenta algo, y es que pues este segmento Scooter Premium se inició en el año 2009 precisamente con la Honda PCX, que digámoslo así es el precursor, y empezó con su original línea, que es la que tiene en este momento, pero ha ido evolucionando estéticamente en el tema de las ópticas, actualizándose a medida que van pasando los años y también adaptándose a las normativas Euro que son vigentes en este momento a nivel mundial. Siendo pues este el precursor, le salió, digámoslo así, un rival muy fuerte y ha sido el Yamaha NMAX. El Yamaha NMAX viene de la familia Max, donde están las X-Max y la T-Max, y el NMAX es el hermano menor de esta familia, pero entró directamente a competir con la PCX porque realmente la PCX no tenía rival en ese segmento. Entonces digamos que por eso es que se da el versus entre el Yamaha NMAX y la Honda PCX. Bueno, pero ¿qué es lo que diferencia uno del otro? Realmente hay un tema de tecnología que abarca los dos modelos, entonces esa es una elección bastante difícil. Yo creo que este versus va a ser una contienda muy reñida en la que cada uno va a golpear al otro de forma contundente. Vamos a ver qué pasa entonces al final de este versus. ¿Dónde realmente es que vamos a iniciar esta contienda? Bueno, yo creo que esta contienda debe iniciarse en el tema estético. ¿Por qué? Porque pues la gente el primer juzgamiento que hace es sobre su diseño. Y bueno, es un poco complicado porque este tema es muy subjetivo. O sea, cada quien tiene unos gustos y pues algunos se decantarán por el diseño de la PCX o por el diseño de la NMAX. Empezando porque son diferentes caras, digámoslo así. La óptica de la NMAX es agresiva y la óptica de la PCX es un poco más amigable, digámoslo así. Los carenados en la PCX son más anchos y en la NMAX es un poco más estrecho. Yo diría que aquí, en este caso, digamos que avanzando en esta contienda, la PCX golpea a la NMAX porque nos puede cubrir más
de los elementos por su frontal más ancho. Esta es un poco más estrecha. No quiere decir de que esta no lo haga, pero pues en ese caso esta nos cubre más de los elementos que la NMAX. Otro aspecto en esta zona, y en este caso pues los dos se golpean de igual forma, y es que los dos tienen un desviabrisas, ¿sí? Pero, óigase bien, estos desviabrisas no son parabrisas, realmente no nos protegen de los elementos y mucho menos en carretera abierta. Entonces en este caso los dos quedan noqueados y ninguno gana. En el tema de las ópticas, la PCX golpea al Yamaha NMAX. ¿Por qué? Porque la óptica de la PCX viene totalmente en LED. Las luces de posición son en una línea LED muy bonita. Las luces medias en tecnología LED, luz alta en tecnología LED y direccionales también con diodos LED. En cambio en la NMAX vienen las luces de posición con bombillas incandescentes y las direccionales también con bombillas incandescentes, aunque su óptica viene con tecnología LED en medias y altas, pero realmente al encender las luces se ve un desbalance entre la luz amarilla y la luz muy blanca de la óptica LED. Bueno, siguiendo a la zona del manillar, digamos que son dos conceptos diferentes. La Honda PCX tiene un estilo retro. Yo personalmente lo veo muy estético porque viene en un acabado cromado impecable. Me parece muy bonito. Además, los mandos de luces son en un material también, un plástico de buena calidad, pero hay una particularidad y es que no guarda el lenguaje de motociclismo en el tema del pito y de las direccionales. Resulta que el pito está en el espacio donde deben ir las direccionales y las direccionales donde normalmente uno oprime el botón del pito, entonces pues tiende uno a equivocarse en ese sentido. Pero bueno, es una cuestión de simplemente acostumbrarse a eso. La posición es buena, los puños son suaves, tiene contrapesos para evitar las vibraciones a alta velocidad. Y algo que también me pareció bastante interesante fueron sus espejos, que son acordes en diseño al manillar y también tienen una muy buena visual hacia atrás. En el caso del NMAX, digamos que tiene su estilo, ¿sí? Obviamente guarda la línea de scooter futurista, pero hay algo que yo pienso que le falta un poquito, y es al terminado de los mandos de luces. Están por debajo de la calidad que ofrece el PCX en cuanto a diseño, y los espejos definitivamente no van. O sea, este diseño de los espejos da la impresión de que fuera una adquisición aparte de lo que podría venir como diseño del scooter. Son realmente muy sencillos con respecto al resto del diseño del scooter, lo que personalmente me parece que no queda bien. La visual es normal, hacia atrás, cumple su cometido, pero definitivamente no. Ya aquí en el puesto de conducción vamos a comparar entonces los tableros. También estamos hablando de dos conceptos diferentes, pero bueno, aquí vemos que hay también una rivalidad. ¿Dónde está la rivalidad? La rivalidad está en que el cuadro de instrumentos de la NMAX tiene muchísima más información que el de la PCX. ¿En qué consiste esto? Aquí tenemos el normal velocímetro, medidor de gasolina, pero además de esto tiene una computadora que nos indica cuál es el consumo inmediato que estamos teniendo según la forma de conducir que estamos adoptando, y también el consumo cada 100 kilómetros. Eso se selecciona aquí con unos botones. Además de eso, pues trae el odómetro total, 2 trips de viaje y 2 trips, uno que habla del tema de cambio de aceite y otro del cambio de correa. En el tema de la PCX estamos frente a un tablero que es análogo digital, una pequeña pantalla digital que nos muestra el consumo de gasolina y además de eso el nivel de gasolina, el odómetro total y un trip de viaje, y el velocímetro es análogo con sus testigos normales. Ahí digamos que unas por otras, aquí hay más información, en el PCX hay menos información,
pero la pantalla del NMAX es muy pequeña, cosa que hace que tengamos que concentrarnos aquí para poder leer la información, mientras que en el PCX con un solo vistazo ya tenemos la información procesada. En el tema dinámico, el PCX tiene un equilibrio excepcional a la hora de tomar curvas, a la hora de sostener altas velocidades, donde uno se siente realmente seguro en este scooter. Yo personalmente probé primero el PCX y doy fe de la gran calidad en el tema de suspensiones y de chasis. Realmente es casi un tacto de moto a la hora de curvear. Me pareció muy acertado todo, unido al tema de las llantas, que son en RIN 14, o sea que son un perfil más alto y le confiere un poquito más de estabilidad. Bueno, hasta ahí iba bien mi prueba de la PCX, hasta que probé la NMAX y pensé que por el RIN de 13 pulgadas iba a ser un poquito más nervioso a la hora de afrontar curvas a alta velocidad, y resulta que no, realmente está también muy bien equilibrado. El tema de chasis es bastante rígido, lo que evita torsiones a la hora de inclinarse, y sus neumáticos, como son un poco más anchos, tienen ese plus de soporte a la hora de inclinarse. Además de eso, su poca longitud entre el manillar y el eje de la rueda delantera hace de que no haya movimientos de flaneo del tren delantero, ni en el NMAX ni en el PCX. Continuando con el tema de diseño, la Honda PCX guarda, digamos que, una originalidad en la parte trasera. No se copia de ningún otro modelo de su marca, ni mucho menos de otras marcas. En cambio, el NMAX sí trae, digamos que sus rasgos de familia Max. Y hay un tema con las luces, y es que el NMAX trae bombillas incandescentes para las direccionales y luz de posición. La luz de stop sí viene con diodos LED bastante potentes que redundan en la seguridad. Y el PCX sí, definitivamente todo funciona con luz LED, lo que es posición, luz de stop también muy potente, y direccionales en diodos LED. Estas direccionales, como pueden ver, están integradas a la carrocería en una aleta de muy bonito diseño. Realmente el diseño de la parte trasera de la PCX no pasa desapercibida en comparación a la NMAX, que es un poco más simple. En el tema de habitabilidad hay ciertos detalles que la PCX golpea a la NMAX en este caso. Empezando porque en el switch o interruptor de la PCX tenemos la opción en un punto y con un botón abrir el asiento trasero, y tenemos una bodega de gran capacidad donde cabe un casco integral y algunas otras cosas. Y de ahí mismo, en el mismo botón, pero en la parte de arriba, podemos abrir la tapa del combustible. Aquí tenemos la tapa del combustible, que la podemos zafar, ¿sí? Pero hay un tema con esto, y es que nos queda en la mano y no hay un sitio donde ponerla. Realmente la hemos estado buscando, pero no hay. Toca dejarla en la mano o ponerla en alguna parte. En el tema de NMAX también tenemos el switch, desde donde si lo giramos hacia el lado izquierdo podemos abrir la bodega. Tenemos un espacio para casco integral, pero hay que ponerlo boca arriba, o sea, es la única forma en que quepa, por su forma, digamos que redondeada en la parte de abajo. Al meter el casco en forma boca arriba, tenemos unos espacios alrededor, o podríamos echar cosas dentro del hueco del casco. También tiene, como el PCX, aquí un soporte para que no se nos devuelva el asiento, que me parece muy útil en los dos. Y el tema de la gasolina, sí toca sacar la llave, meterlo en la cerradura para poder quitar la tapa del tanque de combustible, pero también quedamos con ella en la mano. ¿Dónde ponerla? Buscar el sitio también. En el tema de ergonomía, el NMAX tiene una posición de conducción, digamos que cómoda, y tiene la posibilidad de mantener los pies de esta forma relajada, o tipo custom, poniéndolas acá adelante. Realmente es bastante descansada. Lo único es que el túnel central sí bastante ancho y
y toca nuestros tobillos, pero le encontré, digamos, una utilidad, y es que puedes sentirlo a la hora de tirarla en curva. Entonces puedes, digamos, que hacer un poco de presión sobre el túnel central. En el tema del pasajero, pues hay unas estriberas retráctiles, pues de un diseño bastante sencillo, pero pues efectivas. Su asiento sí, digamos que está bien en el tema ergonómico. En el tema de dureza también es bastante blando, se adapta bien a las formas, pero el material no es antideslizante, entonces tiende uno con el paso de los kilómetros a irse hacia adelante. Y además de eso, este material se calienta mucho bajo el sol, entonces pues nos quemaría pues en algún caso. En el tema de ergonomía, en el PCX sucede más o menos algo parecido que en el NMAX. El asiento es de 2 niveles, también tiene un material que no es antideslizante y también se calienta bajo el sol, pero aquí hay una diferencia más grande en el tema de los niveles, lo que hace que el soporte aquí lumbar haga de que nos quedemos en un solo sitio, entonces podamos hacer un poco de presión y no resbalarnos tanto como en NMAX. La posición de conducción normal, también como es las dos plataformas laterales, y cuando vamos a adoptar una posición custom tenemos 2 espacios adelante, pero no tan amplios y cómodos como en la NMAX. Bueno, aquí también tenemos un túnel central, pero es bastante más voluminoso que en la NMAX. Aquí se abre hacia los lados en la parte delantera. En la NMAX sigue derecho, más estrecho. Y digamos que aquí no hay forma de tener ese tacto para apretar el scooter a la hora de curvear. Y en el tema de ergonomía para el acompañante, pues hay suficiente espacio atrás y unas estriberas también retráctiles, un poco más amplias y con mayor diseño, que se integran a la línea de la carrocería. Los aspectos donde más se van a dar estos dos scooters es en el tema de motores, porque en el PCX monta un motor de muchísima tecnología, bastante silencioso, muy equilibrado en cuanto a consumo y prestaciones. Tiene 2 válvulas, a diferencia de la NMAX que trae 4 válvulas, pero estas 2 válvulas del PCX son grandes, diría que sobredimensionadas para lo que uno espera en un motor de 2 válvulas, lo que hace de que admita aire en mayor cantidad y expulse los gases también más rápidamente. Pero hay un aspecto muy interesante en el PCX y creo que es importante que se sepa esto, y es el tema del sistema eléctrico. Es un sistema eléctrico que es muy avanzado. Eso tiene mucho que ver con el sistema de early stop, que es parada al ralentí. Cuando paramos un semáforo, a los 3 segundos se apaga el motor y apenas cambia el semáforo y vamos a arrancar, no hay que unir el start ni nada de eso, sino que simplemente abrimos un poco el acelerador y milagrosamente el motor arranca como si nada. Esto se debe a que el sistema eléctrico está confiado a unos magnetos que están dentro del volante magnético, que es la corona. Allí, cuando damos start o abrimos el acelerador y está activado el early stop, la batería manda un pulso eléctrico, lo que hace de que por inducción se inicie el motor. Esto es imperceptible, parece ser que nunca hubiera estado apagado el motor, debido también a su gran suavidad. Esto la hace muchísimo más eficiente en el tema eléctrico, porque pues la batería va a durar muchísimo más tiempo, unido al tema de las luces LED, y tenemos menos, digamos, puentes eléctricos dentro de todo el sistema de electricidad del scooter, lo que hace de que sea menos posible alguna falla eléctrica. En el caso de la NMAX, su motor es de 4 válvulas, tiene un sistema que se llama VVA, que es algo así como apertura de válvula variable, que es un sistema que trae en el eje de levas. Cuando arrancamos, normalmente el scooter va acelerando, pero si a ciertas revoluciones, por encima de las revoluciones del torque, un servomotor empuja una de las levas y hace de que una de las válvulas se abra más, lo que hace de que admita mucho más aire y tiene mayor potencia por encima de las 7500 revoluciones por minuto, lo que hace de que sea un scooter que tenga, digamos, que un rango amplio de potencia desde las bajas, medias y un poco altas revoluciones.
lo que hace de que sea muy eficiente a la hora de hacer adelantamientos, recuperaciones y en el tema de velocidad alta. Digamos que aquí se están golpeando los dos, ¿sí? Es una pelea entre la suavidad, la tecnología y la eficiencia, la contundencia de este motor. Hay que tener en cuenta que este motor vibra más, es un poco más rumoroso. En cambio acá realmente no vas a sentir el motor, es una suavidad absoluta. Bueno, pero ¿qué más tienen estos dos motores? Resulta que el PCX adoptó un sistema de refrigeración por líquido muy eficiente, y es que el radiador está en la parte lateral, no está en la parte frontal que normalmente traen las motos, y además de eso carece de un ventilador que se accione eléctricamente. Eso también ahorra mucha energía. ¿El precursor quién es? PCX en este modelo. Yamaha lo adoptó por su gran eficiencia. Digamos que Yamaha dijo, bueno, ese sistema está muy bien pensado, entonces adoptémoslo en el NMAX, y lo adoptó y realmente funciona muy bien. ¿Cómo funciona? No hay un motor ni hélice, el ventilador eléctrico que esté funcionando aparte, sino que funciona con el volante y la misma turbina que tienen todos los scooters. El aire pasa por el lateral, ingresa al radiador, y el turbo lo que hace es forzar ese aire caliente a que salga por el lado opuesto. Entonces mantiene fresco el motor sin necesidad de estar utilizando un motor eléctrico aparte. En el tema de las cajas CVT, pues el PCX monta una caja CVT con un sensor de movimiento que está ligado al tema de las revoluciones del motor, lo que confiere más, digamos, suavidad a la hora de abrir el acelerador. En el caso del NMAX, pues monta una caja automática normal con variador centrífugo y transmite muy bien la potencia del motor a la rueda. Estamos hablando de que aquí hay en este motor 14.5 caballos y en el motor de la PCX 13.5 caballos. Bueno, en el tema de suspensiones, digamos que están muy equilibrados los dos, horquilla telescópica en el NMAX y horquilla telescópica en el PCX, y atrás doble amortiguador, y ninguno, aquí no gana ninguno, tiene precarga en la amortiguación trasera, cosa que es necesaria. Estamos hablando de scooters que de por sí van a salir a carretera y obviamente con acompañante, entonces sería necesario tener esa precarga para poder adaptarse a los terrenos y a las velocidades que pueden alcanzar los scooters. En el tema de seguridad pasiva, los dos scooters tienen el sistema de la pata lateral que, si está extendida, no enciende ninguno de los dos. Lo que sí no traen ninguno de los dos es el flashing, que es el gatillo para poder encender las luces altas cuando lo requerimos, pues para avisar a los demás conductores, cosa que nos parece que es necesario porque son scooters que pueden salir a carretera. Además, en el ámbito urbano también es necesario tener ese aviso con el flashing. Donde sí el PCX golpea, realmente da un golpe bajo al NMAX, es en el tema de las luces de warning, ya que el PCX tiene y el NMAX no. Uno de los aspectos donde se están dando bastante fuerte estos dos scooters es en el tema de la frenada. Yamaha NMAX le manda un golpe muy fuerte a PCX porque monta ABS en las dos ruedas. Adelante tiene un disco de 220 milímetros con mordaza de un solo pistón, y atrás un disco de 200 milímetros con mordaza de un solo pistón. En el caso de la PCX monta frenada combinada, no monta ABS, pero tiene una mordaza adelante de 3 pistones, lo que la hace bastante potente en frenado. Adelante monta un disco de 220 milímetros y atrás un tambor de 130 milímetros. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí en este caso? Obviamente el ABS es mucho mejor en cuanto a seguridad, pero hay que entender de qué se trata el CBS o frenada combinada que ofrece el PCX. En los scooters normalmente el peso es 60-40, 60 atrás y 40 adelante,
diferente al de las motos, que es más equilibrado 50-50. Entonces lo que hace de que el tren delantero, al tener menos peso, se nos pueda bloquear la rueda al frenar con la llanta delantera. ¿Qué pasa con el CBS? El CBS lo que hace es repartir esa frenada entre las dos ruedas. Cuando accionamos el freno trasero, reparte la frenada 70% al tambor atrás y un 30% a la rueda delantera, lo que hace de que de alguna forma se evite el bloqueo de la rueda delantera, lo que diría que es como una asistencia en seguridad a la hora de frenar. Son una frenada de las dos ruedas de una forma segura. Y la NMAX puede frenar independientemente, pero tiene la seguridad del ABS. Hay que tener en cuenta algo, y es que los dos scooters montan frenadas de marca Nissin, que son de muy buena calidad. Uno de los temas más esperados en una prueba son las prestaciones, y más si es en un comparativo. En este Versus hicimos una telemetría muy detallada, y hay que tener en cuenta que estas pruebas se hicieron a 1000 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a las prestaciones, el comparativo fue el siguiente: velocidad máxima. Yamaha NMAX alcanzó 121 km por hora, mientras que el Honda PCX alcanzó los 118 km por hora. Aquí hay una diferencia dinámica entre los dos scooters, y es que el PCX en la salida y primeros metros es contundente y acelera mejor que el NMAX hasta los 60 km por hora. A partir de aquí, el NMAX comienza a cazar al PCX y el duelo se va hasta los 80 km por hora, donde el PCX se tranquiliza, pero el NMAX saca a relucir su sistema BFA, esa apertura adicional de la válvula de admisión que le da ese respiro al motor y esa agradable sensación de aceleración constante, que lo lleva rápidamente hasta su velocidad máxima de crucero. Estas cifras de salida y aceleración son las siguientes: de 0 a 60 km por hora, el NMAX lo hizo en 7.8 segundos, mientras que el PCX se demoró menos, haciéndolo en 7.1 segundos. De 0 a 80 km por hora, el NMAX lo hizo en 12.1 segundos y el PCX lo hizo en 13,4 segundos. Y de 0 a 100 km por hora, el NMAX se demoró 22,3 segundos, mientras que el PCX lo hizo en 29,3 segundos. Siendo importante el tema de las prestaciones de su motor, también es muy importante la seguridad para parar estos scooters, y lo hace muy bien a pesar de que uno cuenta con ABS y el otro con CBS. Las cifras fueron las siguientes. Hay que tener en cuenta que esta prueba se hizo solo con piloto sin pasajero. De 40 a 0 km por hora, el NMAX paró en 7,20 metros, mientras que el PCX lo hizo en 7,5 metros. De 60 a 0 km por hora, el NMAX paró en 9,7 metros, mientras que el PCX lo hizo en 14,4 metros. A la velocidad de 80 km por hora a 0, el NMAX lo hizo en 26,2 metros y el PCX en 24,9 metros. Aquí ahí comienza a haber una leve diferencia en la distancia de frenado entre el CBS y el ABS. Y a la velocidad de 100 km por hora a 0, el NMAX lo hizo en 32 metros, mientras que el PCX paró en menos distancia en 28,4 metros. Hay que tener en cuenta que estas cifras se tomaron en condiciones de frenada de pánico, y el ABS del NMAX, cuando entra en acción, prolonga más la frenada precisamente para impedir el bloqueo de las ruedas, cosa contraria en el sistema CBS, que acorta la distancia de frenado pero con el riesgo de bloqueo de ruedas en el PCX. En cuanto a los consumos, el PCX es el rey absoluto por economía y capacidad del tanque de combustible. Los consumos fueron los siguientes. La autonomía promedio en el Yamaha NMAX fue de 295 km y en el Honda PCX alcanzó los 394 km, incluida la reserva en los dos scooters. El consumo promedio en el NMAX llegó a 174 km por galón, mientras que en el PCX alcanzó los 188 km por galón. El consumo en ciudad en el NMAX llegó a 145 km por galón y el PCX hasta los 162 km por galón. Y el consumo en carretera, donde el motor va a más altas revoluciones, el NMAX alcanzó los 132 km por galón y el PCX el 150 km por galón. En esta prueba versus que hemos hecho entre la NMAX y la PCX, hemos llegado a la conclusión de que los dos son dos scooters muy equilibrados y que realmente tienen muchísimas cualidades. Aunque el NMAX tiene cierta ventaja en el tema de seguridad con el PCX, y ese es en el tema del ABS. La frenada ABS en el NMAX
es un plus que está por encima del CBS o frenada combinada del PCX. Pero hay que tener en cuenta algo con la frenada ABS. La frenada ABS evita que se bloqueen las ruedas, pero prolonga las distancias de frenado. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque así nosotros apretemos las levas con fuerza, él va a seguir desplazándose para evitar precisamente el bloqueo de las ruedas. En el caso de la PCX con el CBS o frenada combinada, las distancias de frenado van a ser menores, pero la tendencia es a bloquear la rueda trasera. En cuanto al tema de habitabilidad, digamos que el PCX sí tiene ciertos gadgets que están por encima de la NMAX. Por ejemplo, la NMAX no trae de serie un cargador de corriente de 12 voltios, cosa que nos parece pues que falta realmente, porque pues en estos tiempos en un scooter premium y además de eso urbano es necesario cargar el celular o alguna cosa. El PCX sí lo tiene en una pequeña guantera en la parte de acá. Hay otro aspecto en el que se diferencian, y es la computadora. En la computadora de la NMAX tiene más funciones. Nos da información sobre el consumo inmediato y consumo promedio de combustible, y además de eso unos trips especiales para cambio de aceite y cambio de correa. En cambio, el PCX tiene una pequeña pantalla. Su computador pues solamente nos procesa información sobre el consumo promedio de combustible, el trip de viaje, y pues está el medidor de gasolina. Hay otros aspectos que habría que analizar más con profundidad, y para eso pensamos nosotros que debemos hacer unas pruebas más profundas de los dos. Y es que estos dos scooters están muy capacitados no solamente para el tema urbano, que ya sabemos que son excelentes, sino que pueden, por sus prestaciones, el tema de mecánica, el tema de ergonomía y capacidad de carga, pueden servir también para turismo y pueden hacer viajes largos. Entonces pensamos que podemos hacer un versus aún mucho más profundo sobre los dos scooters. Hay que tener en cuenta también que en el tema de diseño pues es un tema subjetivo y cada uno tiene su fanaticada. El PCX a nivel mundial es líder de ventas, hay cierta preferencia por el PCX, pero en Colombia la NMAX es la que más ha tenido resultados pues, de ventas. Eso lo creemos más por el tema de que la PCX no se ve realmente masivamente en las calles y ni siquiera en las tiendas de la marca Honda, pero tiene tantas cualidades que realmente es el único que le puede plantar cara directamente al NMAX. De hecho, pues a nivel mundial son rivales y pues aquí no sería la diferencia.